todos, hoy es martes, yo soy Jess y están en Killer Queens y sí, en esta ocasión toca hablar de costumbres. Y antes de que empiece rapidísimo, nada más les comento, bueno, yo como costumbre lo que yo tengo entendido y lo que yo aplico en mis historias son estas actividades que llegan a realizar los personajes en varias ocasiones dentro de la historia, ya sea porque ahora sí que ya llevan cierto tiempo realizándolas y se les convirtió un hábito, o porque por ejemplo es una práctica que ya lleva cierta raza realizándola desde hace mucho tiempo y ya se quedó arraigada en ellos. Así es como yo lo manejo. No sé si alguna de las chicas lo maneje de diferente forma. El chiste de ello es que sí, tengo varias costumbres dentro de mis historias. Sin embargo, nada más voy a ahondar como tal en 3 libros y en 3 costumbres en específico para no volverlos locos. Porque sí, la neta es que sí está muy acelerado el tema, ¿no? En este punto. Y tampoco quiero hacer tan largos los videos que luego acaben todos confundidos, ¿no? Con todo el tema de costumbres. Entonces en este primer video nada más les platico la primera costumbre que me gustaría resaltar, que tiene que ver con el tema, es esta prohibición que se maneja en la leyenda. Si ustedes ya siguen la historia por Wattpad o por Patreon, saben que los habitantes de este sitio de Anchor tienen como regla, ahora sí que se puede decir que es general, aunque ciertas especies sí se la saltan un poquito porque se sienten más como que liberados de ella. Tienen como regla general que las noches son momentos muy peligrosos para ellos. Entonces intentan no viajar e intentan no exponerse a la luz de una de las lunas, sobre todo. Ya ven que, bueno, si ustedes siguen la historia saben que hay 2 lunas en Angkor y se supone que la luna a la que ellos le tienen más miedo es Teku. ¿Por qué? Porque se supone, y esto está muy ligado a la mitología de Angkor, se supone que esta criatura, la que encerraron con la maldad y demás, se supone técnicamente su representación es justamente esta segunda luna. Entonces, cuando brilla más Teku en las noches, ellos intentan no viajar y no exponerse a su luz, porque suponen que la luna es como un ojo que los está mirando directamente, y lógicamente para esta entidad pues todo eslabón es importante y puede atacar de donde menos lo esperen o donde menos lo esperan. Entonces por eso también se queda esta costumbre arraigada a los habitantes de este mundo. Como les digo, hay especies que sí se lo pasan muy, así que de vez en cuando, ¿no? El tema, sobre todo porque son criaturas nocturnas. Por ejemplo, los Celerux, ahora sí que eso sí, no pueden estar exponiéndose a no estar cerca de una fuente de luz, por ejemplo el sol o incluso las mismas lunas. Por lo mismo ellos pues sí, la verdad es que no tienen de otra. Pero pues por ejemplo otras especies pues sí intentan seguir esta costumbre. Entonces bueno, ya tienen primera costumbre y ya les platiqué un poco de lo que yo pienso con las costumbres, ¿no? Ya en el segundo video ya les voy a estar hablando un poco más sobre ciertas costumbres que tienen, pero estos son mis personajes en Estrellas Carmesí. Entonces vamos al segundo video. Video número 2, y como les comentaba, aquí ya les voy a estar platicando sobre costumbres que tienen los personajes de Estrellas Carmesí, en específico los símbolos. ¿Por qué? Porque dentro de su física y su misma química, ellos sí, pues sí se muestran diferentes en varias cuestiones a los humanos. Uno de los factores más fuertes que ellos tienen justamente, y ahora sí que compitiendo con la leyenda, es el tema de no salir en las noches, sobre todo en las noches de luna llena. Porque ¿qué pasa? La luna llena tiende a mostrar parte de su verdadera naturaleza a las personas. En este caso se llega a mostrar cierta fluorescencia en algunos rasgos de ellos, ¿no? Faciales, incluso
físicos, se llega a notar. Y no solo eso, también llegan a notarse ciertos grabados en sus cuerpos que efectivamente se supone cuentan la historia de su primordial. Entonces, para que las personas lógicamente no vean esto y pues, no los capturen ni nada por el estilo, intentan no salir en noches de luna llena o no exponerse a la luz de la luna en noches de luna llena, para que no ocurra este inconveniente. Y ya en el tercer libro de esta serie, pues sí, ya se muestra un poco más del asunto, porque en el primero lo único que se llegan a notar son pequeños, pero así pequeños grabados, más que nada en las muñecas, ¿no? O en los tobillos, todo este tema. Y sí se llega a notar la fluorescencia, pero es más en los ojos. Y conforme van avanzando, ellos iban superando las pruebas que van abriendo las fases. Esto provoca que este tema se vuelva más fuerte para ellos, ¿no? Y sea una costumbre que ellos deben a fuerza de respetar, ¿no? Para no sacar de onda un poco a los humanos. Porque sí, en el tercer libro incluso yo ya lo muestro. No les voy a dar spoilers, nada más les comento que sí, efectivamente hay una escena en donde ya se ve literal a Nora, ya con los grabados y todo, cuando ya se expone directamente a lo que es la luna llena. Entonces, esto es más bien, les digo, una costumbre que ellos tienen, que viene de un conocimiento antiguo que ellos siguen albergando, que saben que aunque de manera inconsciente, aunque les perdona, aunque no recuerden ciertas cosas de algunas vidas pasadas en su inconsciente, ellos saben que hay cosas que no pueden estar haciendo, y entre ellas es justamente eso, ¿no? Estarse exponiendo, porque si no peligra, ¿no? Lo que es su tapadera como humanos dentro de lo que es la historia. Entonces, bueno, ahí estaría la segunda costumbre que realizan estos personajes dentro de su historia. Ya en el siguiente video ya les voy a estar comentando costumbres, pero en historias de la rosa. Entonces, ojo con ello y vámonos al tercer video. Y como les comentaba, hay costumbres en historia de la rosa que sí llego a meter, pero esas sí son para que vean más ligeritas, y tiendo a no ahondar mucho en el tema, porque a mí lo que me importa en esos cuentos, bueno, en esa serie de cuentos, es más bien el villano y cómo los personajes se van comportando en base a su personalidad, sus temores, todo esto, ¿no? Entonces, por lo mismo, no ahondo tanto en ellos. Sin embargo, yo siento que sí están implícitos, ¿no? Sobre todo en algunos cuentos sí se muestran mucho. Por ejemplo, en el cuento de sus manos, el personaje principal de ese cuento, que es Benito, justamente está comentando este tema, ¿no? De que en la rosa sí debes de tener cuidado en ciertos lugares oscuros o a ciertas horas de la noche, porque efectivamente te expones a desaparecer y ya nadie vuelve a saber nada de ti, ¿no? Eso, les digo, sí lo llega a contar un poquito más él. No entra en forma en el tema, porque en realidad esa prohibición yo la manejo más en forma dentro de lo que es el cuento final, ¿no? Que ya estoy manejando este tema de que sí, efectivamente hay algo que está siguiendo a las personas, y que pues sí deben de tener cierta precaución en ciertas horas de la noche. Les digo, como tal, la prohibición, les digo, sí ahondo, pero muy poquito en ella. O sea, sí llego a meter ciertas cosillas que sí ayudan al lector a que entienda un poco más, ¿no? El porqué de ella. Sin embargo, hasta el libro 2 ya voy a estar comentando bien lo que es esta prohibición o esta costumbre inconsciente que tienen los habitantes de la rosa. ¿Por qué? Porque hay algunos que ya tienen mucho tiempo viviendo ahí, que saben que de ciertas horas a ciertas horas no pueden estar saliendo de sus casas, o es peligroso, ¿no? Por lo mismo. Pero ya lo tienen tan arraigado que lo hacen, ya les digo, de forma inconsciente, ni siquiera se dan cuenta. Entonces sí, ahora sí que voy a poner eso, y les digo, sí quiero dejarlo un poco más claro, porque en este aspecto
Les digo, no llego a ahondar mucho y por ejemplo, en el cuento de los amigos, los 5 amigos que salen ahora sí que a acampar y a hacer senderismo, sí, ahí sí lo muestro, pero no estoy mostrando como tal un factor importante que es la hora. Técnicamente el villano de Historias de la Rosa, sus momentos más fuertes, que de plano sí atrapa bien a las personas y es muy difícil escapar de él, son horarios que van de eso de las 3 de la mañana a las 5 de la mañana. ¿Por qué estoy manejando estos horarios? Porque técnicamente hay una creencia, no es yo creo que esa es más como de abuelitas, en donde se dice que los demonios y los fantasmas te observan y están acechándote más a esas horas, de las 3 a las 5, que ha habido más casos de muertes, ahora sí que en sueño y todo eso, en esas horas. Por eso yo dije, ok, quiero ponerle que las horas de mayor peligrosidad de esta criatura sean de las 3 a las 5. Y aquí no lo manejo, les digo, claramente, pero sí llegó a hacer una sugerencia y un esbozo de ello, porque justamente cuando los personajes empiezan a desaparecer o empiezan a sufrir estas deformaciones, estas posesiones y demás, son esas horas justamente, que es cuando efectivamente el personaje principal de la historia, este Franz, empieza a hablar acerca de que sí, hace frío y que supone que ya se acerca la hora del amanecer, y esa suposición pues sí, ¿no? Justamente tiene que ver con estas horas de las 3 a las 5. Entonces, bueno, ya les comenté un poco más de este tema de costumbres. Nada más les quise meter estas tres para ahora sí que retratar un poco, ¿no? De lo que llevo a manejar en cuanto a costumbres en las historias. Pero bueno, y ahora sí que ustedes me dirán si ustedes han metido alguna costumbre en sus historias, si les gustaría meter alguna costumbre que se haya derivado de un hábito o que ya está inherentemente arraigada a las personas. Así que coméntenme aquí abajo, ya saben, yo estoy leyendo comentarios. A veces no les puedo responder tan rápido como quisiera. Mi computadora y mi celular están locos. Pero sí, no crean que no los estoy leyendo, estoy intentando leerlos y conforme voy, ahora es que va agarrando el celular o va agarrando la compu, pues voy respondiendo. O incluso cuando me prestan compu y demás, sí les voy respondiendo. Entonces, nada más ténganme paciencia, pero sí, de verdad que sí los leo. Entonces, hasta aquí llegan los videos de hoy. Espero que les hayan gustado. Cuídense y nos vemos el siguiente martes. Adiós.